Muy buenos días, hermanas, hermanos y amigos que estáis aquí y también todos aquellos que nos veis a través del canal de YouTube. La verdad es que hoy ha sido un día que con la alabanza he quedado, que me perdone el grupo de alabanza, pero he quedado más que satisfecho. Y no es que no esté satisfecho otros días, pero creo que han logrado a través de todas las canciones lograr por lo menos en mi persona, el clima que yo esperaba, el reconocimiento de un Cristo Salvador, muerto y resucitado para nuestra salvación, porque ese es el mensaje universal que el cristiano tiene que transmitir si es que quiere cumplir con el mensaje y el propósito que Dios o para el que Dios lo hizo salvo. Así que lo repetiré, creo que todos podemos decir muy claramente amén a todas las canciones que se han cantado hoy, porque creo que han dado y nos han preparado el corazón, por lo menos es en mi caso, para esto que yo pretendo decir, que espero que sea corto, pero que nace, lo tengo que decir sinceramente, de mi corazón. Vamos a leer, como ha anunciado Dani ya, el capítulo 53 de Isaías, pero no llevéis ninguna decepción porque luego no voy a hablar de este capítulo. Sí que voy a hablar de algo que pasó después. Así que nos encontramos con el profeta Isaías en su capítulo 53, anunciando ya algo muy importante. Vamos a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Le veremos mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos o para que lo deseemos, como dice la versión del 60. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Pero no fue así. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, en el relato del profeta Isaías, que para los habituales lectores de la Biblia es ya muy conocido, nos encontramos con lo que se ha venido en llamar el protoevangelio o primer evangelio, 700 años antes de que todo lo que dice aquí, todo el martirio y toda la carga del pecado que llevó el Señor Jesucristo por nosotros es anunciada aquí y luego posteriormente, como digo, 700 años después se cumplirá en la persona de Él. Y la verdad que lo hacemos cuando leemos este capítulo con interés, lo hacemos, por lo menos esa es mi manera de verlo, lo hacemos reconociendo en este capítulo todo lo que sucedería después y por qué sucedería, porque la explicación del capítulo 53 es clara, se explica el por qué y el para qué de ese sufrimiento del Hijo de Dios. Y aquí se comete la mayor injusticia de la humanidad. Se comete y nos es revelada a través del profeta Isaías. Y no porque otras personas no hubiesen sufrido injusticias incluso más grandes que aquella, sino porque la persona que las sufrió era nada más y nada menos que el Hijo de Dios en el personaje histórico de Jesús de Nazaret. Y una cosa quiero decir, entre otras muchas. Si leer el relato del profeta Isaías ya nos despierta la conciencia, ya llega a nuestro corazón sobre toda la injusticia, todas las vejaciones, todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir, la conculcación de cualquier derecho humano a la que estaba siendo sometida esta persona y el por qué y para qué, cuando nos vamos a los 4 evangelios y releemos detenidamente en los 4 evangelios el relato de la pasión, nos encontramos con una crueldad tremenda, con una crueldad contada con todo tipo de detalle, además contada por cada evangelista según la visión que tiene él, pero donde se dan muchos detalles que ponen de relieve ante el lector de los evangelios el poder, y esto quiero dejarlo muy claro, de verdad, el poder y las nefastas consecuencias del pecado. El poder y las nefastas consecuencias del pecado. No hay mayor crueldad, porque no hay mayor crueldad y no la puede haber, porque la mayor crueldad solo tiene capacidad para inventarla el hombre. Y por lo tanto, esta que se desarrolla en los evangelios, en la persona del Señor Jesucristo, sale de lo más profundo del corazón del hombre. Así que no podemos imaginar mayor crueldad que la que el hombre es capaz de hacer. Bien, y voy a hacer ya la presentación de esto. Y ya nos metemos en el título que sale en Telegram, La noche más larga. Es el título que tiene este mensaje. Después de apresar al Señor Jesús en Getsemaní, que ya comienza la noche en Getsemaní, una noche horrible, una noche donde el Señor Jesucristo está desarrollando, forjando y cerrando la historia de nuestra salvación, donde Satanás sabe que es el último momento donde puede torpedear en la base de flotación de toda la salvación de la humanidad. Y allí es cuando aprovecha en la oscuridad de ese huerto,
donde ya había comenzado la noche después de la cena que habían tenido, donde empieza a lanzar toda la carga que puede contra el Señor Jesucristo para que la misión, donde tu salvación y la mía estaban en juego, fuese un fracaso. Y allí en Getsemaní el Señor le presenta a su Padre la posibilidad de no hacer la obra de la salvación, que le es muy duro, y le presenta la posibilidad de que pueda pasar esa obra de él. Si encuentra otra solución, le dice: Padre, pues a por ella. Si es posible, el cáliz de amargura que tengo que beber, no lo quiero beber, no lo puedo beber. Pero se atiene a su voluntad. Y por 3 veces el Señor ruega al Padre. Y allí al final, ya cuando le dice a sus discípulos: no habéis podido permanecer ni velad conmigo, sin ningún apoyo por parte de los más íntimos, vienen todos los guardias del templo a por él y a apresarlo. La noche ha comenzado para Jesús. La noche más larga en la historia de nuestra salvación. Y comienza una larga noche de idas y venidas. ¿Y a cuál de ellas peor? Los fariseos le maltratan, le escupen, le escarnecen, se burlan de él, sin ningún respeto ni misericordia, fruto del mal que hay en el interior del corazón del hombre. Y lo llevan ante Anás, sacerdote, que no contento con la respuesta de Jesús cuando éste le pregunta a Jesús: dime, háblame de tu doctrina, dime que lo que enseñas. Y Jesús le dice: después de 3 años que he estado enseñando en el templo y por las calles sin ningún miedo, ahora me preguntas. Ves y pregúntale a los que han oído mi doctrina, a los que me han escuchado, porque es mejor que ellos te den referencia de mí. Y uno de los guardias dice: así le contestas al sacerdote, ¡plas!, y le pega una bofetada. Bien, luego lo envían a Caifás porque es el sumo sacerdote, es el yerno de Anás y hay que llevarlo ante Caifás, donde siguen golpeándole, es decir, cada visita donde llevan a Jesús se producen los mismos acontecimientos. Le golpean, le escupen, le maltratan, le escarnecen. Cuando ya están satisfechos con esto, lo llevan ante Pilato. Y cuando le dicen que Jesús era Galileo, sabiendo que Herodes gobernaba entonces en la provincia de Galilea, pues se lo envía a Herodes. Bien, Herodes y sus soldados siguen exactamente con lo mismo, le golpean, le escupen, le ponen un manto púrpura lujoso, le dan una caña de cetro, burlándose le dicen: tú eres el Dios de Israel, profetiza quién te pegó. ¡Plas! Y siguen. Y de vuelta a Pilato, otra vez otro traslado. Y allí Pilato se lava las manos y lo entrega a los religiosos y estos a su vez a los romanos. Y yo me pregunto, está bien que los religiosos tengan ese odio hacia Jesús porque veían peligrar toda la estructura religiosa y social de su época, pero los soldados romanos, ¿qué tenían que ver ahí? ¿Qué tenían que ver? Que también le escarnecen, le humillan, le golpean, le ponen una corona de espinas. Y de nuevo volvemos al mal que hay en el interior del corazón del hombre. ¿Por qué hicieron esto también los romanos y toda aquella gente? Y la pregunta clave aquí es: ¿qué hizo Jesús para ser objeto de odio de todas las clases sociales? Porque en todas las clases sociales había gente que lo odiaba a Jesús.
Desde los más ricos hasta los más pobres, siempre había algunos que le odiaban. ¿Qué hizo Jesús? Porque a veces nos quejamos de las injusticias estas que ocurren ahora y decimos, era una mujer buena, era un hombre bueno, ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué le pasó lo otro? Pero ¿qué hizo Jesús? Encontrarse en sus 3 años y pico de ministerio, encontrarse allí con una pobre viuda en la ciudad de Naín, donde iba a enterrar a su único hijo, coger a ese niño, devolverle la vida, devolvérselo a su madre resucitado. Eso es lo que hizo Jesús para ser objeto del odio. Devolver la vista a un ciego de nacimiento y a otros muchos ciegos y reintegrarlos a una vida social y laboral. Sanar a muchos leprosos, devolvérselos a las familias, como digo, reintegrarlos a la vida social de la ciudad. Curar al hijo de un centurión que era el opresor, el pueblo opresor que estaba allí en Palestina. Curar a ese hijo. Resucitar a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga, que acudió in extremis a Jesús y al que los amigos de la sinagoga le dijeron, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor Jesús le tiene que decir, no temas, olvídate de lo que te han dicho esto, cree solamente. Aquí hay una cosa importante y es creer en el Hijo de Dios, que vino para morir por ti y por mí, para liberarte de toda la carga de pecado que hay en tu corazón, que te está amargando, que te está asfixiando, que te hace ver que esta vida no es la vida que Dios quiere para ti, que Satanás está cegándote los ojos del entendimiento. Restaurar y perdonar, eso es lo que hizo a una mujer pecadora delante de religiosos y de poderosos en aquel convite de Simón el fariseo. Perdonar a la mujer pillada en acto de adulterio donde el hombre no se sabe ni dónde estaba. Y decirle, ¿dónde están los que te condenan? Y ella mira, no ve a nadie y dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y le está dando la oportunidad de que si vuelve a pecar, Él no estará allí ya para salvarla. Vete y no peques más. Y es un gran consejo. Es una acción de Dios, pero es un consejo para su vida posterior, donde si no sigue las instrucciones, no habrá nadie para salvarla otra vez. Devolver el vigor a los miembros de tantos paralíticos para que pudiesen trabajar y relacionarse y no vivir de la mendicidad, de la caridad pública. En definitiva, ¿qué hizo Jesús para ser objeto de odio de todas las clases sociales? Perdonar pecados, eso es lo que hizo, y restaurar vidas, y eso merecía todo lo que hicieron con Él. Todo lo que nosotros podemos hacer con Él al negarle su poder de perdón, al negarle la vida que nos está ofreciendo, una vida que trasciende esta física. Nuestra negación es lo mismo que un escupitajo, que ponerle una corona de espinas. Nuestra negación a Dios es el desprecio, la indiferencia, que es exactamente lo mismo que hicieron aquellas personas. No. Nosotros no somos mejores que aquellos que le crucificaron. No somos mejores. Sin embargo, Él murió por aquellos y por nosotros también. Le crucificaron y allí, en la cruz, sin respeto, sin misericordia, ante alguien que va a morir, sabiéndolo todos que era inocente, porque lo sabían que era inocente, seguían injuriándole
y mofándose de él, burlándose de él. Y esto nos viene a ratificar algo que está pasando ya en nuestros días y que ha pasado a lo largo de toda la historia. No es que pase solo ahora, pero yo creo que hay que tener muy presente. Y es que una vez más, la luz que vino a este mundo ofende a las tinieblas, ofende al pecado, ofende a Satanás. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto que sus obras son malas, que nuestras obras son malas. Por eso no interesa una luz que alumbre y nos deje desnudos con todo lo que somos, con todo nuestro pecado, con toda nuestra miseria. Por eso es mejor apartar la luz. Y si hay que crucificar, se crucifica. Y si hay que decirle que no al amigo y al familiar y reñir con ellos, se hace. Eso es lo que Satanás quiere poner en el corazón del hombre, porque las tinieblas no quieren, no pueden soportar la luz que vino a este mundo. En una ocasión, los que se creían tan justos, tan religiosos, le dijeron a Jesús que ellos eran hijos de Abraham y tal, y el Señor les tiene que decir que son hijos de su padre, el diablo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 46, Jesús les lanza un gran desafío. Desafío al que nosotros no podríamos hacer frente, ni mucho menos. Porque el Señor Jesús les dice: ¿quién de vosotros puede probar que soy culpable de pecado? ¿Quién de vosotros? Y todos callan, porque nadie pudo probar que el Señor Jesucristo era culpable de pecado. Nadie, absolutamente nadie. Nadie puede probar que él era culpable de pecado. Sin embargo, no siendo culpable, siendo el inocente. El apóstol Pablo nos recuerda en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, ¿quién me puede acusar de pecado? Al que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí. Dios lo hizo pecado, lo que pasó en la cruz. Dios lo hizo pecado, ¿para qué? Porque el Padre tiene que cargar todo el pecado de la humanidad sobre él, sobre su propio Hijo. Toda esa terrible contaminación a la que Jesús no quería enfrentarse, no quería cargar en su alma la contaminación de todo el pecado del mundo, porque en aquel momento Jesús se convirtió en el mayor pecador de toda la humanidad. Dios lo hizo pecado para que llegáramos a ser justicia de Dios en él. O dicho de otras palabras, Dios, cuando entregas tu corazón a él, cuando le entregas tu vida reconociendo todos tus pecados, todas tus maldades, las ofensas que has cometido delante de Dios, tu vida que llevas, no sé lo que hace cada uno en su vida, pero hay muchos problemas en nuestra vida que ofenden a Dios. Dios en Jesucristo, cuando le aceptas, te ve justo, porque su Hijo ha pagado por todo ese pecado. Pero no solo ha pagado por tu pecado y el mío, ha pagado también para librarte de la esclavitud del pecado, esa esclavitud que te atenaza, que te mete ideas en la cabeza, que te hace salir de aquí, que si te vas a beber con los amigos, que si te vas, problemas matrimoniales, problemas de todo tipo, problemas laborales. Y Dios quiere librarte de todo eso.
Pero tristemente, y lo digo con tristeza, tristemente y lo digo con tristeza, 2000 años después, el nombre de Jesús sigue causando rechazo entre las personas, entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, entre los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. El nombre de Jesús sigue causando rechazo a la gente. Y tal como lo expone Pablo en la segunda carta a los Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, que sabemos todos quién es, ha cegado, ha puesto una venda en la mente de los que no creen, para que sigan no creyendo, para que les pase exactamente eso, para que no vean la luz, porque si vieran la luz, os digo que desecharían las tinieblas enseguida, pero no ven la luz del glorioso evangelio, del gran anuncio, de la buena noticia de Cristo, el cual es la imagen de Dios, es decir, tienen a Dios delante. Pero Satanás ha cegado la luz, los ojos del entendimiento, la mente de estos incrédulos. Y la verdad es que este texto, cuando lo leo y pienso, y puedes pensarlo tú en tu vida también, si es que eres creyente y has tenido ocasión de hablar con alguien. A mí, cuando estoy hablando con los amigos, y ahora últimamente me está pasando ya quizá demasiado y no sé qué camino tomar, pero en la tertulia que tengo ya me han pegado 2 frenazos y no quiero dejarlos, quiero seguir con ellos para que vean, pero a mí me produce mucha tristeza ver que amigos míos, cuando intento meter y hablar de cosas y no transcurren más de 4 o 5 minutos y otros los tolera mejor, pero otros no. A mí me produce una tristeza muy grande, pero a la vez me produce irritación porque sé lo que está pasando. Es decir, no me podrían responder así si el Dios de este mundo no hubiese cegado la mente de ellos. No contestarían así, no intentarían cortarme tan rápido y seguir, bueno, vamos a cambiar de tema. Y ya no dicen más porque no sé por qué no querrán decir más. Ahora quisiera presentar a 2 personajes que a mi modo de ver son ejemplo de una conciencia completamente distinta ante una misma situación, para que nos podamos hacer una idea de cómo es el corazón humano, las profundidades insondables que hay en nuestro interior, en nuestro inconsciente. En definitiva, lo que el Señor Jesús dijo, del corazón del hombre salen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, las guerras, las enemistades, todo sale del fondo de ese corazón. Y estos personajes son los 2 malhechores que están crucificados a un lado y a otro de Jesús en aquellas cruces. Bien, uno, como sabéis los habituales lectores de la Biblia, uno desafía al Señor Jesucristo y le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. En definitiva, está utilizando el mismo sistema que el tentador al principio del ministerio de Jesús cuando está en aquel monte orando los 40 días. Si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí y los ángeles te recogerán. Es decir, le está desafiando a que pruebe su deidad. Y así no se puede creer en Dios, porque
A Dios se acerca uno por fe, por fe. Y el Señor Jesús hace el resto. Así que este personaje que le reta a probar su deidad, bajándose de la cruz y salvándole, librándole de paso a los dos que están allí. Y yo me pregunto, ¿había algún signo de arrepentimiento en ese malhechor que le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, baja? ¿No buscaba solo su interés personal? ¿Y cuál era ese interés personal? Continuar delinquiendo. Una vez me bajes de la cruz, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a organizar toda la peña que tengo, toda la banda, y seguiremos salteando y matando a los que hagan falta. Pero tú bájame de la cruz. Pero claro, no le cuenta lo otro, pero el Señor Jesús es Dios y conoce los corazones de todo. ¿Y cuánta gente en la actualidad le gustaría ver el poder de Dios y seguiría luego haciendo lo mismo? ¿Satisfaría simplemente su curiosidad? ¿O sería con el ánimo de acabar la conversación? Bueno, bien, ya sé que eres el Hijo de Dios, yo voy a continuar con lo que estaba haciendo. ¿Serviría de algo? ¿Acaso le sirvió? Cuando el Señor Jesús presenta la parábola del rico Epulón y Lázaro allí, que le dice, deja que avise a mis hermanos. Dice, no, ya han tenido a Moisés, a los profetas y a todo. Es decir, no sirve para nada. Después de tantos milagros, ¿cuánta gente creyó en Jesús? No tantos, apenas un grupo. Así que esa no es la cuestión. Y el otro ladrón que toma plena conciencia de su situación personal, fijaos, uno a cada lado y compañero de fechorías los dos, pero ante el Señor Jesucristo uno a cada lado, cada uno reacciona de una manera. Y esto lo tenemos que saber. El otro toma conciencia de lo que ha hecho, hasta dónde ha llegado y lo más importante, ¿quién tiene a su lado? Y yo me pregunto, ¿acaso el uno y el otro, los dos malhechores, no tenían las mismas referencias del Señor Jesucristo? ¿Sabían quién era? Era imposible que allí no se hubiese enterado nadie de lo que pasaba con Jesús. Y cómo el uno y el otro las está utilizando. Uno utiliza a Jesús, quiere utilizarlo para su beneficio personal y seguir su carrera de delincuencia. Y el otro está reconociendo quién está a su lado. De tal manera que llega a increpar a su compañero de fechorías. La propuesta que le hace a Jesús y le dice, pero ¿cómo tú no temes a Dios estando en la misma condenación? A la verdad ningún mal ha hecho, pero nosotros estamos padeciendo lo que nos merecemos. Hay un reconocimiento, hay un arrepentimiento en aquel ladrón. Conoce quién es Jesús. Y hay un reconocimiento de pecado. Hemos hecho muchos males. Y por tanto de castigo, nosotros padecemos justamente lo que nuestros hechos merecían. Y no solo eso, porque cuando se dirige a Jesús, después de recriminar a su compañero, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como Rey y Señor, y que tiene que venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y como hemos cantado, toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor para gloria y honra de Dios Padre. Lo quieran o no quieran, llegará un momento de que toda la tierra doblará la rodilla. Los que no quieren hacerlo ahora lo doblarán. Y todo el mundo reconocerá que Jesucristo es el Señor. Hay un reconocimiento de pecado, de castigo, y hay un reconocimiento de la inocencia de Jesús, y hay un reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios y tiene que volver a instaurar su reino aquí en la tierra. Acuérdate de mí.
Y luego está la respuesta de Jesús rápida, la respuesta más corta del mundo con la mayor trascendencia del mundo. De cierto, te digo hoy, o te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Jesús expiró, el centurión que estaba abajo, al ver lo que había sucedido cuando los cielos se llenan de tinieblas y la tierra tiembla porque forma parte del gran universo y el Hijo de Dios está muriendo allí, la tierra se tiene que conmover y el sol se tiene que oscurecer. Y dice, verdaderamente este hombre era justo. Esto no puede suceder. Aquí se ha matado a un justo. Se ha cometido un deicidio. Este centurión entendió perfectamente lo que luego el apóstol Pablo escribiría en su primera carta 3:18, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y hoy en la actualidad, el justo que no conoció pecado, el que cargó con tu pecado y con el mío, que sufrió el martirio y la contaminación de ese pecado por toda la humanidad, nos sigue tendiendo la mano para darnos vida. Y no una vida como la da el sistema de este mundo, ficticia, engañosa y malévola, sino una vida trascendente, una vida que atraviesa las dimensiones de este mundo para encontrarse con Dios en su gloria. Una promesa con trascendencia eterna. Y nos sigue diciendo palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados o cargados, y yo os haré descansar, os daré descanso. Cargad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es fácil, estoy yo en la otra parte del yugo llevándolo. Y mi carga es ligera, porque yo la llevo contigo, tu carga. Llevo la mía, pero llevo la tuya, porque la tuya la he hecho mía, dice el Señor. Ya la he hecho mía. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, sujétate a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios y descansa en Él. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo cada día cuando se levantaba? Oraba al Padre. ¿Qué va a pasar hoy, Padre? Pues ni más ni menos que lo que tú me des. Y hallaréis descanso, dice el Señor Jesucristo, para vuestras almas. Y el Señor Jesucristo de nuevo, por primera vez, no lo sé, te llama en esta mañana. Te llama a ti que no has abierto tu corazón a Él, pero que estás deseando que tu vida cambie, que tu vida tenga paz, que tu vida pueda ser una vida de relación con el Señor Jesucristo, una vida auténtica, una vida auténtica. Una vida de perdón, de amor y de fidelidad por parte tuya y por parte de Dios. No sé en esta mañana cuántas personas todavía no han abierto su corazón a Él, pero sé que este momento donde la palabra de Dios es predicada, hay una nueva oferta de salvación que está disponible para cada uno de los que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo. Y mi pregunta es en esta mañana también, ¿hasta cuándo vas a seguir renunciando
a la llamada de Dios. ¿Cuántas oportunidades estás esperando de Dios? Quizá te digas que este no es el momento. Qué engañoso es el corazón del hombre, decía Jeremías, perverso más que todas las cosas. ¿Acaso sabes cuál es el momento? ¿Acaso puedes certificar lo que será mañana de ti y de mí? Qué absurdo es pretender conocer el futuro. Qué absurdo es el corazón del hombre que hace tantos planes sin tener en cuenta que Dios es el que maneja los hilos del universo y te está ofreciendo la salvación hoy concretamente. ¿Eres absolutamente sincero si dices no quiero saber nada de Dios ni de su amor? ¿Serías capaz de decirle eso a Dios? No quiero saber nada absolutamente de ti ni de tu amor por mí. ¿O sigues dando rodeos en una indiferencia engañosa que no te lleva a ninguna parte? En el libro del Apocalipsis nos encontramos con la iglesia de Laodicea, a la que el apóstol Juan escribe una de las 7 cartas dictadas por el Señor a las 7 iglesias de Asia Menor. Bien, es muy interesante la propuesta que el Señor Jesucristo hace a la membresía de aquella iglesia, pero creo que también se puede aplicar a las personas que no han abierto su corazón a Dios, que no le han recibido como el Dios crucificado y resucitado por toda la humanidad y concretándonos por ti y por mí. El Señor Jesucristo le dice a esa iglesia de Laodicea, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando se habla de cena, se habla de comunión íntima. Todos sabemos lo que es una cena. El Señor Jesucristo quiere tener una relación íntima contigo, que le abras su corazón, que expongas todo tu pecado, porque Él está para perdonar. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, es decir, hay un cerrojo, y es el cerrojo de tu corazón, que seguramente lo puedes tener muy oxidado porque nunca lo has abierto. Pero hay un aceite, que es el aceite del Espíritu Santo, que ahora está cayendo sobre ese cerrojo, que puedes hacer así y abrir inmediatamente la puerta. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es decir, hay una comunión íntima y plena. Y en esta mañana, mis queridos amigos que estáis aquí y quizás los que nos veis también por YouTube, el Señor te pregunta, ¿vas a abrirme la puerta hoy? ¿Vas a abrir la puerta de tu corazón? Espero que hayan personas aquí que tomen esa decisión por Cristo. Y lo espero por la gloria y para la honra de Dios y para salvación de todos aquellos que lo hagan. Que el Señor nos bendiga.